Dicen que el amor es ciego y que lo puede todo. Sin embargo, hay cosas que no se pueden pasar por alto y para muchas parejas y familias, una de ellas es la religión. ¿Qué retos de la vida diaria hay que afrontar en una familia interreligiosa? ¿Qué educación espiritual se les dará a los hijos? Hoy, en Diálogos en Confianza, Familias Interreligiosas. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de familias interreligiosas. Vamos a platicar cómo viven estas familias al interior de la familia cuando hay dos religiones entre las familias. A veces hay hasta tres, hay diferentes religiones. ¿Cómo lo viven? Pero sobre todo, ¿cómo lo vives con tus hijos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tendríamos que decirles a nuestros hijos si es que tenemos dos religiones diferentes? Y sobre todo saber si los papás se han puesto de acuerdo para saber cuál es el camino espiritual que estos niños van a seguir, porque eso es muy, muy importante. A veces, cuando estas parejas se juntan, se hacen novios y después se casan, pensar en eso es lo último que hacen. De repente, el tiempo los atrapa, ya tienen a un bebé encima y de repente no saben si lo van a bautizar, si no lo van a bautizar, si a qué religión va a pertenecer, y empieza un conflicto que no pensaron antes. Entonces, bueno, pues de esto vamos a platicar el día de hoy, así es que quédate con nosotros porque va a estar muy interesante el tema. Ya sabes que hablar de religión es todo un tema, así es que quédate con nosotros para platicar de eso, pero sobre todo recuerda que este programa es para ti. Así es que cuéntanos tú cómo lo estás viviendo, si tú estás viviendo este conflicto o no es un conflicto ya, si ustedes han salido adelante de esta situación de vivir en una familia interreligiosa. Así es que bueno, pues que le doy la bienvenida por supuesto a nuestro público del día de hoy, qué gusto que estén aquí y también por supuesto a Sandy. Sandy, buenos días, Hola, qué gusto tenerte por aquí. Muy buenos días a todos. Ya estamos listos con las redes sociales, con sus llamadas para que si tiene algo que compartir, si usted vive esta situación, tiene alguna duda o por el contrario, le ha resultado muy fácil o muy positiva la experiencia de vivir en una misma familia, dos o más religiones, pues que nos la compartan. Y aquí tenemos a nuestros especialistas ya listos también para resolver sus dudas. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a ver la siguiente cápsula, acompáñame a verla para pues empezar a abrir este tema sobre esto de las familias interreligiosas. Acompáñame, por favor. Yo tengo un novio desde hace 4 años. Cuando nos conocimos, él era católico, religioso católico. Yo era agnóstica y a veces se le salían frases muy comunes como gracias a Dios o bendito sea Dios y cosas así, propios de su religión, y pues yo le decía, no, gracias al trabajo de la gente, la magia no existe, la magia es mucha gente haciendo lo que le corresponde hacer, ¿no? Y él, pues entre su carácter y eso, pues ya me decía, no, pues sí, ¿no? Pero también debe haber algo más, ¿no? Y digo, podría ser, pero podría ser el trabajo de gente que tú no estás viendo, ¿no? Y no porque no la veas, demerite su trabajo. Yo le daba razones lógicas y pues ante la lógica, pues solo alguien muy ilógico, no sé, y por suerte él no es así. Entonces se dio poco a poco hasta que de plano llegó el punto en el que él se volvió ateo completamente, que significa que no cree en ningún Dios, en absolutamente ninguno, y lo tiene por seguro que no existe ningún Dios. Y yo sigo en mi postura de pues no tengo pruebas científicas de que existe, no tengo pruebas científicas de que no existe, entonces me abstengo de mi opinión, ¿no? Su mamá, con respecto a la religión exclusivamente, le dio un infarto. Lo cambiaste, niña mala, ¿no? Pero lo peor de todo es que no tiene nada con qué argumentar eso, porque pues es mi primer novio, tengo de una buena familia, estudio, trabajo, entonces pues no tiene por dónde tirarme, ¿no? No fumo, no tomo, irónicamente, soy más allegada a sus principios religiosos de lo que mucha gente lo es. Entonces, pues no puede decir mucho. Y aunque él le dice, hijo, ve a la iglesia y esto, pues él le dice, ay mamá, ya no creo en eso, ¿no? Qué pena me da, pero ya cambié, ya pienso otras cosas. Y así como tú quieres que yo respete y no te diga qué hacer con tu vida,
pues ahora me toca a mí, ¿no? Tú ya hiciste a tu tiempo, con tu vida, lo que tú decidiste y nadie te detuvo, ni mi abuela, ni nadie, ¿no? Y de hecho, actualmente ya vivimos juntos, muy bien la convivencia y hemos hablado sobre el matrimonio porque ya vamos a cumplir 4 años y pues ya cumplió la regla, entonces ya lo tomo en serio. Entonces hemos decidido que mejor sería una especie de ceremonia más a lo civil, a lo legal, porque más que pensar en nosotros, es en el futuro, la gente cambia, los tiempos cambian, las circunstancias cambian y puede haber niños de por medio y hay que proteger a los niños porque las barbaries de uno como adulto no tienen por qué afectarlos a ellos. Cuando pues haya hijos de por medio, yo considero que no es bueno inculcarles algo, o sea, que yo no crea o crea en algo, no los va a limitar en su experiencia. Yo consideraría que les tienes que contar todo, desde el Big Bang hasta el creacionismo, y ellos elijan. No son tu muñequito a moldear, tú te toca la responsabilidad de encaminarlos, pero no de decirles cómo caminar. Ellos les toca elegir cómo caminar y por dónde. Entonces, la verdad, él y yo hemos platicado, mi novio y yo hemos platicado de esto, y estamos de acuerdo en que tienen la libertad, les vamos a enseñar, desde llevarlos a una iglesia para que elijan si es lo que les gusta y cuál les gusta, ¿no? Porque hay muchísimas, desde el budismo, que tiene sus matices también, pero es un poco más abierto, hasta el cristianismo, los mormones, que son súper, ¿no? Entonces, ya ellos decidirán. Bueno, pues ya vimos este primer testimonio de una pareja que definitivamente pues empezaron pensando de una manera diferente y parece ser, solo la estamos escuchando a ella, que ahora pues tienen ideas más cercanas, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta un matrimonio interreligioso? Eso es el tema del día de hoy. Y bueno, para hablar de ese tema tenemos con nosotros a Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es psicóloga clínica y doctora en orientación psicológica. Rosa Argentina, qué gusto tenerte aquí. Qué gusto estar aquí contigo, Cristina, con todo el público y todos los que nos ven desde casa. Sí, bienvenida. También está con nosotros Efrén Cruz. Él es secretario de Relaciones Públicas de la campaña permanente por la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia. Efrén, qué gusto tenerte por aquí. Gracias, buenos días, gracias por invitarme. Al contrario, buenos gracias. Días. Y también está con nosotros Esther Oldak, ella es psicoterapeuta clínica. ¿Cómo estás, Esther? Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias, encantada de estar aquí, muchas gracias. Oigan, pues la pregunta está sobre la mesa. ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta un matrimonio interreligioso? A la violencia. A la violencia. Este primer testimonio a mí me da esa impresión y lo narra con tanta alegría, como no respetó las creencias de su pareja, cómo lo hostigó hasta hacerlo convertirse o cambiar de creencias sobre el tema, pero esa es una raíz que va a tener si es que se casan como matrimonio y que seguramente, al menos estadísticamente, en un futuro pueden tener crisis con los hijos, cuando vengan las festividades religiosas, la familia está presente por su propia narrativa y eso va a ser un factor también que va a influir. Entonces, están partiendo de la falta de respeto entre las creencias y ese es el primer reto que van a enfrentar. Porque la fíjate violencia. que, bueno, en el diálogo que ella dice, ella considera que sí lo respetó. ¿En qué parte de lo que ella nos narra tú encuentras esta falta de respeto? Bueno, finalmente porque le está diciendo que sus creencias están mal. Le dice que sería ilógico creer en Dios. Le dice que es falta de tener un pensamiento científico por creer en Dios. Entonces, esa ya es una opinión, digamos, de toda una retahíla laicista, atea, con esa carga, con esa violencia. Bueno, le está diciendo tonto, ¿no? Pues sí. O sea, si no eres lógico, si no eres racional y crees en tonterías, eres tonto. Claro. Como si no hubiera científicos que hayan ganado el premio Nobel y que creen en Dios, ¿no? Exacto. Y es que el problema principal, no sé si están de acuerdo, no es la pareja. Todo está muy lindo hasta el momento en que empiezas a tener hijos. Porque ahí es el momento más importante de tu vida en el que quieres trascender. Y de repente lo que ya no era tan importante, resulta que sí es importante, porque algún valor le tienes que transmitir. Y es muy diferente la religión a la espiritualidad. Y los niños necesitan un sentido de pertenencia y en qué creer. Y el decirle a un niño, te vamos a dar toda una gama de creencias y valores y ve por la vida y escoge, es demasiada carga para un niño, ¿no? En donde además ya hay un conflicto de fidelidades antes de que empiece, porque si escoge melón está traicionando a mamá, y si escoge a sandía a papá, entonces escoger ahí es complicadísimo. Claro, o sea, si ese niño de repente elige creer en un Dios, va a caer en esta parte de... Sí, ya está en problemas.
de ser ilógico. Fíjate, yo creo que algo que tú preguntabas, Cris, ¿cuál sería el proceso, los requisitos fundamentales, ¿no?, para una familia interreligiosa? Pues justo lo que estamos haciendo aquí, el diálogo. Yo creo que tiene que haber un diálogo muy diáfano, muy transparente, muy claro, previo a que haya una relación en firme, en donde se exprese en ese diálogo el mutuo respeto y se lleguen a los acuerdos, porque tanto comparto con Efrén cómo se ejerce esa violencia solapada en el momento en que irrespeto lo que tú crees. Y lo que dice Esther me parece sumamente importante. El problema real se va a presentar cuando lleguen los hijos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Entonces, cuando tenemos un matrimonio en donde uno o no cree en nada y el otro sí, o los dos creen, pero tienen creencias completamente distintas, o por lo menos rituales totalmente diferentes, previo a que venga la familia, a que haya niños, tiene que haber diálogo y tienen que ponerse de acuerdo para evitar la confusión. Y por otra parte, algo que en lo que yo sí creo, lo declaro abierto y públicamente, creo que los niños necesitan orientación religiosa, necesitan aquello que los padres hayan elegido para darles un camino de pertenencia, para darles un camino que tiene como propósito desarrollar la espiritualidad, un tema que hemos hablado aquí en otras ocasiones. Claro. Comparto plenamente la visión de que religión y espiritualidad no es lo mismo, pero la religión es el camino a través del cual le vamos a dar esa orientación. Y creo que uno de los peores errores que hoy se comete es, bueno, cuando crezca que él elija, ¿no? ¿Cómo va a elegir lo que no conoce? Lo que no tiene idea por dónde va. Le voy a dar pautas. De todas maneras, cuando crezca, va a elegir. Claro, pero a ver, cuando yo estoy ya en pareja, en las primeras etapas, ¿no?, en esto que empieza a suceder, el enamoramiento y tal, y que eso, claro, no es un tema que toquemos, porque de repente, ahora sí que para nuestra mala suerte es un tema que dejamos pasar. ¿Cuáles serían los temas dentro de esto de la religión o de la espiritualidad que yo tendría que abordar, que tendría que tener claro con mi pareja y que mi pareja tendría que tener claro conmigo antes de formar una familia? Es que es como muy diferente, que es lo que estaba comentando Rosa, prácticas religiosas a esta orientación religiosa que dices tú, porque todo ser humano necesita este sentido de pertenencia a un grupo y todo ser humano necesita una razón y una explicación cuando le suceden las cosas. El que tú contengas a un niño dentro de un marco en donde tenga una filosofía de vida y pueda luchar por ella y sepa que las cosas son por un motivo, sin hablar de ninguna religión, y pueda contenerse bajo un techo espiritual, que no todo depende de él, es una carga enorme para un niño que va manejando los conflictos, porque sabemos que la salud mental no es cuántos conflictos tengas, es cómo lo manejas y la capacidad. Y el que el niño no tenga ese beneficio y esa bendición de saber que las cosas pasan por algo, de encauzarlas, y el saber que absolutamente toda la carga depende de los dioses, papás o de él mismo, es demasiada carga, ¿no?, para un ser humano. Pero entonces sí tendría que tener, aquí queda como sobre la mesa, una guía espiritual o una guía religiosa, son cosas diferentes. Bueno, si estamos hablando de espiritualidad, y es algo que hemos mencionado en algún momento en otros programas, tenemos que enraizarnos en valores. La espiritualidad tiene como raíz fundamental los valores. Justicia, honestidad, respeto, compasión, que es una forma de amar. La compasión es una de las manifestaciones del amor. Y los valores son algo que se educa en casa, independientemente de las escuelas, porque si los papás están esperando que las escuelas eduquen a sus hijos en valores, pues van a perder un tiempo muy precioso. Entonces, la espiritualidad está enraizada en esos valores que son universales, para el católico, para el hermano separado cristiano, para el judío, para el islam, inclusive para el ateo. Los valores deben de estar ahí. Claro, claro, y porque son universales, no y tienen son nada que ver con universales. religión. Como ahora, la religión te ayuda a tener pautas. Y algo que dijo Esther, que estoy completamente de acuerdo, los seres humanos, bueno, desde el punto de vista psicológico, necesitamos pertenencia. Habrá quien diga, bueno, ya perteneces a una familia, ¿para qué necesitas pertenecer a una especie de tribu un poco más grande? Pero el hecho es lo segundo que ella dijo. ¿Cómo puede una persona asimilar sobre sus hombros el peso de las grandes tragedias? La religiosidad nos ayuda a crear un sentido profundo de lo que es un ser superior y que rescata psicológicamente al individuo en muchas ocasiones de las fuertes crisis, porque no está sobre sus hombros el principio y el fin de la creación.
Y eso la psicología hoy apunta más en esa dirección y la necesidad. ¿Cómo le enseñamos esa capacidad de pertenecer a algo mayor que rescata al ser humano en sus crisis a través de la esperanza? Por medio de una educación religiosa. Que dicho sea de paso, Yo agregaría, perdón, nada más dicho sea de paso, en las 3 religiones grandes monoteístas, pues está el Código de Moisés, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y esa está es en tu las respuesta a esta cuestión de pareja, ¿no? Por lo menos ponerse de acuerdo en un tronco común espiritual, ¿no? En la base de lo que sí y lo que no, de lo que es permitido y lo que no, de una filosofía de vida que te contenga, que eso, como dice Rosa, son los valores, que eso contesta de alguna manera un poco tu pregunta de qué filosofía. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una manera general de ver la vida, porque si no, ¿cómo encuadras el no robar, el no mentir, algún respeto mayor? Vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos y seguimos con este tema. Te prometo que te doy a ti la palabra para que nos digas qué opinas. Quédate con nosotros. Los retos se refieren a festividades. De repente una persona no festeja cumpleaños, no festeja días de asueto, no convive con ciertas prácticas religiosas. Yo pienso que ese es el reto. Son diferentes, son diferentes, pero una de ellas es muy importante, es la educación de los hijos, ¿no? La forma de pensar, creo que pues sí son, a veces hay mucho problema. A las diferentes opiniones que tengan, ¿no? A los diferentes hábitos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí de regreso hablando de familias interreligiosas y cuáles son los problemas o los beneficios que tiene una pareja que se une desde pues la diferencia de religiones. Y bueno, vamos a ver cómo le fue a esta pareja que pensaban de manera diferente, tenían creencias diferentes y sin embargo se casaron. Vamos a ver cómo lo vivieron ellos, cómo lo están viviendo. Acompáñame. Tenemos más de 40 años de casados, 41, 42, y tenemos 3 hijas, una de 43 años, una de 42 y la más pequeña de 38. Yo venía de trabajar, trabajaba en un salón de belleza y venía yo en el camión y él subió venía de la escuela y entonces los libros se le resbalaban constantemente y le pedí yo. Le tomé los libros y le dije que si me los permitía y me dijo que sí. Esa fue la forma en que nos conocimos. Vivíamos prácticamente por la misma zona y bueno, cuando ella se bajó, pues yo fui tras ella y pues me presenté y nos conocimos y de ahí quedamos en la primera cita el siguiente día, ¿no? En el trato diario, con las conversaciones, me dijo que él no era católico, que él era evangélico. Nuestra relación duró del 68 al 70, pero no me interesó mucho el hecho que no fuera católico. Lo que predominó más que nada pues fue el enamoramiento, ¿no? Mis papás, al saber que ella era de otra religión, pues en un momento dado sí pusieron ciertas trabas, ¿no? Con el correr del tiempo todo eso se fue limando. Cuando ya decidimos casarnos, decidimos no casarnos por ninguna religión. Respetamos la mía, yo la de él, porque ni yo conocía a fondo la suya, ni él conocía a fondo la mía. Pero como pareja hubo un acuerdo de que nuestros hijos iban a conocer las 2 religiones y en su momento, si ellas elegían la de él, pues no iba a haber ningún problema en que yo me opusiera o viceversa. La religión católica fue ganando campo en cuanto a la decisión de mis hijas, porque pues se bautizaron, se presentaron, hicieron su primera comunión y bueno, pues ellas siguieron ese camino y hasta la fecha pues ellas decidieron ser católicas, ¿no? Y pues yo no les impido nada, no les digo nada, ¿no? Porque pues al final de cuentas es su vida, ¿no? Es su decisión y bueno, pues todos estamos felices y contentos, ¿no?
en tantos más. Bueno, pues acabamos de ver este testimonio de esta pareja que al final del día, bueno, pues se pusieron de acuerdo. Claro, él nos dice algo muy especial, ¿no? Él dice, bueno, la religión católica fue ganando. O sea, no nos cuenta un poco cómo fueron tomando esas decisiones, ¿no? De repente están ahí los bebés y los bautizamos o no, eso ya no nos platica, ya nos platica que los bautizaron, los presentaron, primera comunión, hicieron todos los rituales católicos, ¿no? Entonces, bueno, ahorita platicamos del, pero Efraín, por favor, tenías algo que comentarnos. Quería complementar lo que había dicho Rosa, para sistematizar un poco el tema, ¿no? Además de lo religioso, lo espiritual agregaría lo moral. Es decir, hay un núcleo ético en la religión, pero puede haber un núcleo ético sin religión. Entonces ese es un factor importante. Y religión sin ética. Y religión sin ética, tal vez. Claro. Eso sería importante por la pregunta que estabas realizando, que cuándo empiezan esas crisis en la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este caso lo vemos, la clave del éxito es que hubo acuerdo, ¿no? Bueno, en general todas las personas, digamos, andamos viviendo así como por la libre, ¿no? Y a veces, qué bueno que haya profesionistas que nos ayudan, nos orientan, nos sistematizan las cosas que debemos hacer. Pero digamos, en general, una pareja hasta que pasa la luna de miel, y no me refiero al viaje de la luna de miel, sino hasta que pasa como toda esa etapa de la luna de enamoramiento, y cuando te cae el primer chubasco de realidad, y te das cuenta de que... Dos años. Puede ser, ¿no? No, ya es mucho. Oye, 2 años es mucha suerte. A veces es con la de estoy embarazada, ¿no? Es el primer chubascazo que te dan o cosas así, ¿no? Claro. Entonces, allí es donde hay que tener en cuenta este aspecto tan importante de cómo se va a hacer la educación ética, lo que decía Esther. ¿No? Es decir, la crisis, cuando tienes ahí a tu pelotita y le quieres dar lo mejor que tienes de ti, piensas y si, por ejemplo, ¿qué va a hacer como adolescente si no le enseñas una religión? Entonces, ese tipo de cosas son muy importantes y son las que pueden llevar a una crisis si no hay acuerdos. Un acuerdo. Porque claro, en ese momento yo pienso, la mía es la mejor, ¿no? Pero acuerdos previos, o sea, diálogos previos. No en el momento en que te llegó el bultito y ahora qué hacemos, lo tuyo o lo mío. Sino que previo, inclusive yo creo al matrimonio mismo, es bueno, si nos vamos a casar o nos vamos a unir, van a venir eventualmente niños. ¿Qué vamos a hacer con ello en cuanto a la educación religiosa? Porque ahí la diferencia en el testimonio es que de alguna manera la balanza se inclinó hacia un lado. Y lo que sí está comprobado es que cuando se inclinan hacia un mismo lado, ambos dos, es mucho más fácil por lo mismo. Porque, ¿qué pasa cuando las religiones se contraponen? ¿No? Porque, como decía Efraín, puede haber la pura cáscara, la forma sin el fondo en una religión, y entonces en nombre de la religión pues hacer muchas cosas contradictorias a una espiritualidad y a valores, ¿no? Claro. Oigan, salimos a la calle a preguntar, pero antes de irnos al sondeo les preguntamos, bueno, ¿en qué momento habría que hablar de esto? Pero antes de eso, Sandy, léenos unas 2 preguntitas, sí, ¿no? Es que quería complementar también con lo que se ha dicho y con el testimonio que escuchábamos hace un momento en donde les había ido bien, se habían logrado poner de acuerdo, aunque decías esto de la balanza, pero en general funcionaban bien como familia en estos temas. Y nos dice Ale Huerta que ellos también, mi experiencia es que es posible criar a los hijos existiendo las diferencias de creencias siempre y cuando existe el respeto y por cada una de las religiones. Yo llevo casada 13 años con un católico, yo soy mormona y mis hijos creen en un Dios. Hay una entidad superior y eso es lo que les hemos inculcado. Y aquí dice que desde que eran novios, de lo que se hablaba, desde que eran novios, acordamos que a los hijos solo se les iba a inculcar la existencia de un Dios y se les iba a enseñar la Biblia y que ellos ya en algún momento elegirían. Entonces, esto es precisamente lo que se preguntó en el sondeo, que vamos a ver a continuación. ¿En qué momento es cuando se les debe de, ponernos de acuerdo de cómo se les va a hablar a los niños de religión? Vamos a ver qué nos dijeron. Va más atrás, ¿no? Esos asuntos deben verse cuando se va a elegir pareja. Yo creo que ya cuando cuando se planea el hijo es cuando se empieza a saber qué es lo que queremos para él, ¿no? En cuanto a la educación, y claro, ahí interviene la religión. Es importante desde novios, sí, desde novios hay que poner las cosas bien claras, ¿no? Cómo debes de hacer y qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Cuando son novios, porque así los dos deciden, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren? ¿Tú quieres ser igual que yo? ¿O quieres que yo sea igual que tú? Sí, cuando se están conociendo. Yo digo que es lo mejor, porque entre más confianza se tengan, es mejor.
y ya para que no haya problemas y más adelante. Pues desde el principio, conforme vas conociendo a alguien, a lo mejor no tienes pensado pues un proyecto de vida con esa persona, pero pues lo conoces justo para saber cosas importantes, y si para ti es importante tu religión, pues yo creo que se da por hecho que hablas de eso y tratas de indagar cómo es para la otra persona y cómo ve eso a futuro, ¿no? Para un proyecto de vida juntos. Desde el principio de la relación. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Escucharon que todos dicen, bueno, desde el principio de la relación hay que hacerlo al principio. Pero bueno, la verdad es que, como decía Sandy, eso casi nunca sucede, ¿no? Al principio como decían todos ustedes, ¿no? Al principio casi nunca hablas de ese tipo de cosas. Pero aparte, ¿sabes qué, Rosa? En la realidad estamos viendo algo bien fuerte, porque nosotros podemos hablar aquí de teorías, pero nosotros escuchamos a papás católicos que dicen, no te juntes con un judío, ¿no? Escuchamos a papás judíos, tú lo sabes muy bien, que dicen, no, si es católico, ni te le acerques. Esa es la realidad, o sea que el problema es mucho más fuerte de lo que lo estamos diciendo ahorita. O sea, sí hay un problema profundo de fondo que también tiene que ver con la familia extendida, que no acepta, ¿no? Y lo social. Y lo social. Esto de dos personas con religiones diferentes tomándose la mano, ¿no? Diciendo vamos a vivir un matrimonio. Tú tienes muy buena voluntad como pareja y lo haces muy bien en la teoría, como dices, pero estos niños cuando son de alguna manera religiones que se ponen en contrapunta, estos niños, y hablando, como decía Rosa, el sentido de pertenencia, siempre están traicionando a alguien a nivel social, es decir, un niño de matrimonio mixto donde no hubo una inclinación o una conversión hacia un lado. En una escuela judía siempre va a ser el no judío, y en una escuela católica siempre va a ser el judío. Entonces no es nada más la pareja y los deseos de la pareja, es enfrentarte a todo un mundo social, que eso hay que tomarlo en cuenta. Sí, ¿qué es lo que le sucede a un niño que se está enfrentando a eso? ¿Y qué pasa al interior de una familia que tiene que pues vivir esto que le está pasando a su hijo, de repente ser rechazado socialmente? Más los abuelos. Bueno, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la familia extensa, los padres, tanto de uno como del otro, no. Generalmente los padres es normal, yo diría que casi es normal, que si mi hija es católica y de repente me sale con que es que mi novio es evangélico, o mi novio es judío, o mi novio es ateo, o mi novio es islámico, yo se me pongan los pelos de punta, ¿ok? Pero ¿cómo? Eso es normal. Yo creo que en cualquier entorno familiar en general. Pero lo que importa es que la pareja sea la que llegue a los acuerdos. Y por supuesto, hay matrimonios donde ciertas cosas se van a facilitar. Y pongo el ejemplo. Es mucho más fácil que un católico y un evangélico, luterano, anglicano, lo que sea, lleguen a mutuos acuerdos porque en el fondo tienen raíces sumamente similares, claro, ¿no? Y está la creencia fundamental en Cristo. Ahora, ¿qué pasa cuando ya es un matrimonio mixto judío-cristiano? Llámale católico, evangélico, lo que sea. Sí, es mucho más complejo. Ahí es mucho más complejo, porque ahí sí hay una diferenciación grande en cuanto a cierto tipo de creencias. Inclusive, yo diría, más que si mi esposo tal vez no es creyente, de nada. Sí. Es mucho más sencillo llegar a acuerdos con un no creyente que con una persona que tiene creencias firmes y que son completamente diferentes en algún sentido a las mías. Ahora, yo quisiera hacer un comentario en cuanto a la pareja que vimos de 40 y tantos años de casados. En realidad no nos cuentan a qué edad fueron bautizadas esas niñas. Porque el hombre simplemente dice, eventualmente se les bautizó, hicieron primera comunión. Y dijo algo que a mí no me queda claro. Se les dijo que ellos eligieran. Vamos a dejar que ellos elijan. ¿Cómo pueden elegir algo que no conocen? Exacto. Es obvio que les dieron una formación. Y eso es parte de lo que ya habíamos dicho. Tú debes de formar a tus hijos en aquello en que llegues a un mutuo acuerdo con tu pareja y eventualmente ellos van a elegir. Porque además no vives solo. A ver, sí, Efraín, por favor. Perdón, a diferencia de la religión, el amor sí es ilógico. Sí. Y pasada la luna de miel, a veces pueden tener más peso cuestiones culturales que cuestiones religiosas. Sí. Al menos en México, por lo que conozco estadísticamente, es así. Es decir, las parejas muchas veces entran en crisis por cargas culturales más que por cargas religiosas, salvo que sean o pertenezcan a comunidades religiosas que tienen firmes convicciones, y ahí sí pueden intervenir las doctrinas específicas sobre el tema de casarse
con alguien que no pertenezca al mismo grupo. Y por tu experiencia, ¿qué has visto? ¿Son más las mujeres que se convierten a otra religión o los hombres? ¿O no hay una estadística sobre eso? ¿Qué sucede? Publicada que yo conozca así con toda la seriedad de una investigación, no. Por experiencia te podría decir que típicamente son las mujeres las que las que ganan o las que se convierten. Las que ganan. Ah, o sea que los hombres se convierten. Sí, es lo más usual. O los hombres ceden. ¿Qué sucede? ¿Se convierten o ceden? Ceden. Los hombres es ceden. Lo típico. Dejan entonces la educación espiritual y religiosa a las mujeres. Pero es que es como la encargada por excelencia de transmitir los valores de alguna manera. Y esto que dice Fren, que coincido de la carga cultural, es bien importante, porque por ejemplo en la religión judía la religión se transmite a través de la mujer, entonces es mucho más complicado que la mujer se vaya a otra religión, y aquí ya nada más es una pareja poniéndose de acuerdo o una familia, hay toda una cultura milenaria de alguna manera que se está protegiendo, en donde el riesgo de perder esa cultura milenaria, el riesgo y la puerta de riesgo son los matrimonios interreligiosos, entonces no es nada más eso. ¿Qué sucede cuando hay una familia que vive en esta interreligiosidad desde el punto de vista judío, Esther? O sea, ¿qué sucede? ¿Las hacen a un lado? ¿Las aceptan en la comunidad? ¿Qué es lo que viven esos niños y esa familia? Lo que pasa es que hay muchos niveles, desde la ortodoxia extrema hasta una situación más conservadora. Entonces depende en qué nivel de religión entres. Una situación conservadora acepta conversiones mucho más fácil, una ortodoxia extrema también lo acepta, pero por convicción, y es mucho más complicado, no por conveniencia de que me quiero casar con la pareja, sino porque creo, pero para eso tienes que adoptar la fe y volverte realmente dentro de todas las prácticas religiosas, y esta gente que realmente lo hace así, entra en un nivel sagrado y superior por haberlo hecho por convicción, pero no es tan fácil porque aún así hay muchísimo rechazo social, muchísimo rechazo familiar, y la verdad es que siempre son señalados. Siempre. Siempre. Oye, ¿y cuando no hacen esa conversión? No, es muy complicado. Si no es dentro de un marco de conservadores, que tampoco le puedes asegurar a ese niño que en esa línea se vaya a ir, porque al entrar a una comunidad que incluye una escuela, una forma de vida, lo que pasa es lo que decía Rosa, no es nada más una práctica religiosa, las religiones son una forma de vida, y a la hora de vivirlas es donde se te complica, porque no es nada más la pareja y los abuelos, es una forma de ver la vida. Y es que aparte qué difícil explicarle a mis hijos la tolerancia cuando dentro de la propia religión no la están tolerando, ¿no? Cuando está sucediendo ese rechazo. Quisiera leerles lo que nos está diciendo el público. Hay muchas dudas en relación a esto que se habló de los hijos, respecto a que si es lo mejor dejarles decidir. Hay gente que está diciendo, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo le vamos a dar este peso? O por el contrario, que sí, que deben de tener la libertad. Les voy a leer también, nos dice aquí Isaura, en mi caso, mi esposo no tiene religión, pero sí cree en Dios, yo soy católica y decidimos no casarnos por la iglesia. Confieso que sí era para mí un sueño y decidí dejárselo a Dios. Cuando nació mi primer hijo, él solito me propuso matrimonio, ahora estamos planeando nuestra boda y por la religión católica. Pero hablabas, Rosa Argentina, de la renuncia, de que siempre hay alguien que va a renunciar. Ahorita regresando al corte les voy a leer más porque están interesantísimos los niños, lo que hablan sobre los niños, sobre el bautizo, sobre si se debe o no. Vamos a hacer una pausa y regreso para leer todo lo que nos están diciendo. Sí, es muy difícil porque pueden tener diferentes normas. ¿Quién tiene el derecho a elegir qué normas van a tener los hijos? Y sin embargo, tienen la obligación de dirigirlos mientras son menores. Principalmente se trata de educarlos con valores. Entonces, pues la religión no debería de intervenir. Sí, porque tienen que ponerse de acuerdo en qué religión van a querer que el hijo lleve, o el hijo qué puede opinar para tener una religión, la que sea del papá o de la mamá, ¿no? Sí, porque pues ahí entra el conflicto en el hijo, ¿no? En qué religión debe de tener para darle gusto ya sea al papá o a la mamá. Claro que sí, es difícil, dependiendo de quién lleve la batuta en la casa y qué religión sea la que impere. Yo creo que sí es difícil. Acá nos quedamos con muchos comentarios pendientes. Les voy a leer aquí. José Luis Echave nos dice,
Hay cosas como, por ejemplo, vivir en una secta en la que permite que los niños mueran por no aceptar un tratamiento como las transfusiones de sangre, o donde se les enseñan que no pertenecen a todos los que no pertenecen a su grupo serán destruidos por un dios. Y él comenta, o su opinión es, a un niño no se le debe adoctrinar, él decidirá a qué edad es adecuado y escogerá en qué creer. Pollita Hernández nos dice, mi hermano es creyente católico y mi cuñada es cristiana. No piensan bautizar a su bebé hasta que ella crezca y decida en qué religión quiere crecer. La idea es enseñarle un poco de ambas o de las dos religiones o de ambas creencias, ¿no? También aquí nos dice Isaura Méndez, lo más importante es el diálogo y el respeto. Concuerdo con que hay un testimonio, dice, no sé a cuál testimonio se refiere, pero que es una persona totalmente irrespetuosa. Se nota que no tiene idea de lo que es educar y guiar un hijo. La espiritualidad no tiene que ver con la ciencia, la fe, es solo cuestión de creer. Nos dice compa Mariana, en mi caso siempre ha habido problemas y discusiones al respecto. En el caso de Luis Villalobos dice, desde mi nacimiento me impusieron el catolicismo, pero después me volví agnóstico. Mi esposa es católica y sí profesa su religión, y actualmente yo practico la filosofía tibetana. Fíjense qué interesante, porque sí son muy distintas en la práctica también. Nuestros hijos han sido educados católicamente, pero con la capacidad de cuestionar, conocer y elegir la filosofía moral que crean verdadera. Mientras no tengamos como familia valores éticos y morales, sin importar la religión, no existen problemas ni como pareja ni como familia. Esto sería como lo ideal, pero ¿cómo llegar ahí? Es que adoctrinar es una cosa y educar es otra. Adoctrinar, estás hablando de fanatismo, de un fundamento, de lo externo, de la forma sin el fondo, de dar una idea que se tiene que instituir porque sí, ¿no? Porque yo lo dije o porque así lo manda la religión, y ningún sistema espiritual que va orientado hacia la destrucción de la persona o del otro ser humano o lastimar a alguien, y creo que estarás de acuerdo conmigo, puede llamarse un sistema espiritual. No es lo mismo doctrina que fe. Y yo creo que también tendríamos que tomar en cuenta que cuando hablamos de religiones, la que sea, una religión sin principios éticos, una religión sin principios morales, es como un coche sin motor. Claro, claro. O sea, es enteramente hueco. Entonces, cuando nosotros hablamos de educar a los hijos, recordemos que lo más importante es el ejemplo. Ahora, yo sí quisiera subrayar, tú no puedes pensar que tu hijo va a elegir a qué edad, cuando nunca recibió una orientación. Le tienes que orientar. ¿Y qué culpa? En todo caso, tú eres de una religión y yo soy de otra, nos ponemos de acuerdo, y yo creo que aunque se le bautice o no se le bautice, se le tiene que dar una orientación de creencias, no solamente de valores, sino de creencias, de fe, por el sentido profundo de pertenencia y por esta capacidad psicológica que hoy la psicología comprueba, es necesaria para el ser humano. No podemos cargar con el mundo entero. Claro. La fe nos rescata, vuelvo a insistir sobre esas crisis. Sí, y yo creo, y decía, lo que decía esa pareja, yo creo que nos debemos cuestionar, ¿en qué momento fue que hicieron los ritos? Porque no creo que una persona llegue fácilmente a los 15 o 16 años de edad y diga de repente, pues ahora yo quiero este bautizo, o ahora yo quiero esta religión. No, se le tuvo que dar un cauce y siempre va a elegir. Yo creo que la soberbia de los padres es un pecado gravísimo. Oye, y aparte tal vez esto que decías tú al principio, o sea, de veras enseñarle las dos opciones, ¿no? Entonces tal vez es un ritual de un lado y un ritual del otro. Y entonces los dos rituales, las dos creencias, las dos formas de vida. Correcto, pero enseñarle el fundamento de esos rituales. Claro, no es nada más que haces A, B, C, sino qué significa la A, qué significa la B, qué significa la C. Claro. Porque detrás de todo ritual, en cualquier religión, hay un sentido. Claro, claro. Y siempre va a haber un conflicto de fidelidades. Imagínate, porque entonces, si escoge uno sin este fundamento, siempre va a estar traicionando al otro. Y finalmente, todas las religiones tienen este concepto de premio y castigo. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad, digamos, del castigo? Si tomó A o tomó B. Híjole, es como muy un poco complicado. con ese argumento que estás diciendo que sí es muy complicado, parecería que entonces no podrían llegar a un acuerdo, porque si los hijos siempre van a traicionar a uno de los dos. Por eso el difícil. elegir, el dar a los niños elegir es complicadísimo. Hay una estadística en Estados Unidos, es donde se han hecho este tipo de publicaciones, donde se ve que los hijos de familias con una religión
tienen mejor adaptabilidad en el entorno hice un social estudio. y tienen incluso mejores calificaciones. La explicación que se da, y no dan una explicación, digamos, de carácter, las religiones son buenas en el aspecto doctrinal, sino institucionalmente, los hijos que tienen otros adultos que refuerzan los valores que dan los padres, es lo que les ha servido para tener este mejor desarrollo social y académico. Claro. Yo ¿No hice será, una ¿no será que de investigación repente acá. nosotros como seres humanos, en estas crisis que estamos viviendo, que lo sabemos y lo hemos platicado, donde se está cuestionando tanto la religión, en el momento que alguien se sale de esta institución, de repente cree que también tiene que abandonar valores? ¿No se dan cuenta que al salirse de esta institución religiosa no necesariamente vas a abandonar los valores? Al contrario, puedes llevarte esos valores, pero dejar a la institución. O dejar las prácticas religiosas Exacto. sin dejar la espiritualidad. Sin dejar la espiritualidad. Yo hice una publicación, Efren, aquí, de la estabilidad emocional de los adolescentes en matrimonios mixtos y el resultado era el mismo. Cuando los dos tienen la que sea, una misma orientación, los niños son más sanos, más eficaces, más estables, sobre todo lo que dice Rosa, de este sentido de pertenencia y de saber qué sigue, porque el saber que toda tu vida depende de ti y que hiciste algo bueno o malo, por decirlo así, es tu responsabilidad, es una carga para el ser humano. ¿Y cómo enfrentas tú una pérdida? ¿Cómo explicas que a una mamá se le muere un hijo? ¿Cómo explicas que tu esposo se muera de cáncer? ¿Cómo lo explicas cuando estás enmarcado en una razón más allá espiritual? Te alivia y te contiene mucho, y es lo que dice Rosa, es una plataforma, las pérdidas, para salir adelante por medio de la fe o de hundirte por la culpa. Oigan, pues bueno, ¿qué pasa cuando una familia está en una sola religión, tiene mucho tiempo en una sola religión, es lo que les han enseñado, y después cuando la hija se casa decide cambiar de religión? Y bueno, Efren, querías hacer un comentario, varios, de hecho, comentarios, pero bueno. Sí, no sé por cuál empezar, pero lo primero que quería rescatar es que los matrimonios interreligiosos también dan por terminada esto que en la narrativa social, decía yo, son las vidas paralelas. Es decir, yo puedo tener de vecino 20 años a alguien, pero que es de otra religión y que no sé nada de su vida, ¿no? Y al menos en el mundo, sobre todo, de repente vienen los conflictos y entonces el vecino mata al vecino, a pesar de que vivieron juntos 20 años, pero siempre tuvieron esa vida paralela, ¿no? Entonces la convivencia interreligiosa es lo que elimina este factor de conflicto, de haber tenido tanto tiempo vidas paralelas, porque conoces al otro. Y al conocer al otro, primero puedes tener empatía, y eso es lo que elimina la violencia. Entonces los matrimonios interreligiosos tienen ese mismo factor, es un aspecto positivo. Creo que hemos visto más bien otra carga sobre el matrimonio interreligioso, pero también tienen ese aspecto positivo, y sobre todo cuando pueden transmitir esta doble identidad a los hijos, ¿no? Por ejemplo, el testimonio exitoso era que transmitieron la importancia de haberles asignado una identidad, de uno o de otro, pero crecieron con esa identidad, que es un derecho fundamental del niño, crecer con una identidad. Aunque en su caso singular, vieron que tenían dos opciones, ¿no? Y las conocieron, supondría, a fondo. Tal vez incluso la inclinación de ese testimonio que escuchamos de las niñas a ser católicas pudo haber sido por factores culturales, como la ritualidad de los 15 años, ese tipo de cosas, no lo sé. Entonces, ese es un aspecto que quiero rescatar. Los matrimonios mixtos tienen aspectos muy positivos también. Claro, es importante. Y lo que decías que te parecías singular, las mexicanas, lo que conozco, ¿no? No hay una estadística, digamos, igual, pero por los grupos con los que he convivido, las mexicanas que se convierten al Islam tienen educación media superior o superior. ¿Qué les parece? ¿Media, superior o superior? Porque este testimonio nos llama mucho la atención. De repente en México es más común escuchar que se van a otras religiones que similares, no necesariamente afines. Es la musulmana, ¿no? La musulmana nos brinca porque, bueno, la sentimos muy lejana, ¿no? Mira, a mí, yo quisiera decir dos cosas. A mí el Islam no me brinca por ser lejano. A mí me brinca por su terrible contradicción con su propio libro, que es el Corán. La vida es fundamental. Y las tres grandes religiones monoteístas hemos heredado eso del judaísmo, defender la vida. Y hoy encontramos en el Islam cosas que atentan contra la vida, abierta y llanamente, como es la persona que se pone una bomba y mata a 50 en un centro comercial y cree que con eso se va a ir al paraíso.
o la situación de la mujer. A mí, lo confieso abiertamente, creo que el cuerpo entero me saldrían como erizos de pensar que mi hija se case con un islámico por el trato a la mujer, no por la religión. Y es que ahí ya es fanatismo lo que exactamente. interviene. Entonces, quería decir eso y quisiera dar un testimonio personal. Gracias a Dios, yo fui educada en una familia católica, pero en donde nunca se me dijo que solo el católico se salvaba. En donde Dios se me enseñó que era el único Dios para todos. Y crecí en un ambiente en donde no importa la religión que la otra persona tenga, porque Dios es uno y es el mismo para todos los seres humanos. Entonces creo que en los matrimonios interreligiosos eso me parece fundamental. Si yo como católica me caso con un no católico y creo que al no ser mi hijo bautizado se va a condenar, ahí vamos eso muy es lo mal. que yo decía hace un momento. Muy mal. En el momento en que yo asumo que el Dios tuyo y el Dios mío es el mismo, y que si no se bautiza, no se va a condenar de ninguna manera, entonces ahí la situación puede ser mucho más armónica. Que es cuando le das a escoger lo que yo decía de premio-castigo. Cuando el premio de uno es el castigo del otro, estás en gravísimos problemas. Pero yo no quisiera dejar pasar este comentario, Rosa. Estoy en total desacuerdo contigo, lo lamento, pero me pareciera incluso un comentario islamofóbico, ¿no? No es que yo quiera hacer una apología del Islam, no soy el indicado para hacerlo, pero tampoco me pareciera que es una religión de violencia, ¿no? Es decir, hay más escrituras en el Corán a favor de la paz que en la propia Biblia. El chiste es que lo practiquen. Pero no practicada, Efren. La realidad es que no es practicada. Bueno, mira, te voy a decir una cosa, por ejemplo, te voy a decir cuántas mexicanas sufren violencia y no son musulmanas, ¿verdad? Ni sus esposos musulmanes. Entonces el trato a la mujer, aquí podríamos decir que no es por la religión, son aspectos culturales. Y eso en nombre de la religión. Habría que ser muy importante en separarlo. Y lo digo por esta cuestión de, yo conozco 2 licenciadas en filosofía que se convirtieron al Islam. Es curiosísimo. Viven en México. ¿Y sabes por qué? Por el trato a la mujer. Lo que las convenció es el trato a la mujer. Entonces en el Islam hay un buen trato a la mujer, doctrinariamente hay un buen trato a la mujer. Para las organizaciones musulmanas. Y regresamos con esta discusión muy interesante. Quédate con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y bueno, nos vamos a retomar la discusión, por favor, porque dejamos al público picado. Yo quiero dar mi opinión también neutral. ¿Cuál de todas las que hemos tenido? Porque mira, Crisi, yo creo que una cosa es la religión y otra cosa es la gente, ¿no? Yo creo que en el momento en que cruzas la línea de una religión hacia el fanatismo y hacia la doctrina, eso ya no es religión. El fanatismo es cuando llevas una religión por la forma carente de valores, es decir, lo único que queda es la práctica religiosa sin valores. Te voy a dar el ritual sin el valor. Te voy a dar un ejemplo. Y eso se da entre todas las religiones, judíos, católicos, en donde en nombre de la religión, como no eres como yo, te aplasto, te denigro, te pisoteo, no te respeto, te humillo, cualquier cantidad de cosas, porque no haces la práctica, no tienes el nivel que yo tengo. Entonces, cuando tú ya no razonas y empiezas a ejecutar la religión como una falta de tolerancia y no te fijas en el valor universal, que es un bien de la otra persona, y yo creo que cualquier religión y cualquier filosofía de vida que interrumpe el derecho propio, la paz, la salud, el bienestar y la vida de otra persona es fanatismo, y eso no tiene nada que ver con religión, y es ahí donde se transgiversa todo y empezamos a matar en nombre de la religión, pero no es en nombre de la religión, es en nombre de una creencia sin sentido. Peor aún, matamos en nombre de Dios. Exactamente. Lo cual es totalmente absurdo, ¿no? Exactamente. Pero yo sí quisiera aclarar algo, Efren. Tú mencionaste la violencia de los mexicanos contra la mujer, que por supuesto existe.
Inclusive ya fuera del aire, hablabas del ejemplo donde el marido medio borrachín o sin estar borrachín, sacó el machete y como no le gustó la comida, le vuela la mano a la esposa. Eso sucede en nuestro país, pero... Hay leyes. Hay ley y está prohibido y tienen que ir a la cárcel. En el Islam no. En el Islam se puede apedrear a una mujer por sospecha de infidelidad. Solo sospecha. Solo sospecha y no se le toca un pelo al hombre. Si el hombre da declaración con 2 testigos, sí, la vimos caminar con otro, ni siquiera es que la agarraron en plena acción, la pueden apedrear. Eso a mí me parece demencial. Sí, están justificados como crímenes de honor, ¿no? Entonces, ¿qué es por lo eso que te dije digo? lo que dije. Cuando traspasas el honor humano, la dignidad y el dolor, ninguna religión puede, como dice Rosa, ser a favor de lastimar a otro ser humano. Claro es que no. totalmente contradictorio. Mira, pero vamos a ver no qué me voy dice. a prolongar en eso, ya dije que no voy a hacer ya una apología del Islam. Simplemente digo que me parecen comentarios islamofóbicos, ¿no? Pero quisiera decir lo que está diciendo el fanatismo, es la religión debe tener un núcleo ético. Y el no cumplimiento de ese núcleo ético, digamos, sobre todo guiado por valores, es cuando caes en esas contradicciones que generan violencia, fanatismo y ese tipo de locuras. Estamos de acuerdo todos. Y el público parece que también, porque aquí todos en los comentarios llegan a la conclusión o al punto de acuerdo en que lo importante es el respeto de la opinión del otro, de las creencias del otro, sobre todo para llevar una sana convivencia. Como nos dice la señora González, escribe, mi esposo es alemán ateo y yo oaxaqueña creyente. Tenemos 3 hijos, después de 17 años de vivir juntos hay un respeto por nuestras posturas y creencias, pero la guía espiritual en la familia es importante, que es diferente, ella opina, a la guía religiosa. Aquí nos dice Olea Méndez que ella se casó con una persona de diferente religión. Nos comenta, yo era mormona, él católico, y esa fue la peor decisión que pude haber tomado en la vida, ya que la religión implica cómo te eduquen, es un poco lo que decía Frank respecto a lo cultural. Entonces, como fuimos educados de forma muy distinta, cada quien, desde que éramos novios se notaba. Ya de casados fue diferente, de novios dice no se notaba, de casados fue diferente. Me di cuenta de que muchos conceptos que para mí eran importantes, para él no, así como algunas metas o expectativas que yo tenía y que se llegaron a cumplir, pero esto culminó la situación, finalmente optamos por separarnos. Ya no nos da más detalles, pero pues en la práctica, sí. Vamos a ir a ver un testimonio, acompáñame a verlo, por favor. Mi papá es católico, mi mamá es, no cree que hay algo, pero no sabe qué es. A mí me bautizaron a los 3 años, y igual mi mamá no quería, pero mi papá la presionó y yo creo que pues tuvo que ceder. Tuve mucho contacto con la Biblia, o sea, sí la leí, eso me daba mucho miedo por el cielo, el infierno. A mí sí de niña me daba mucho miedo, entonces conforme fui creciendo me fui dando cuenta que pues yo quería ser atea. Recuerdo algunas discusiones de mis papás cuando estaba en la secundaria por que yo era atea. Mi papá le decía que yo era así por su culpa. Incluso también mi hermano, él incluso fue ateo más pequeño que yo, incluso como 10 años, y mi papá sí le echaba mucho en cara que era por su culpa, porque ella nos metía como esas ideas de duda o de... Entonces, pues yo decía, pues no es duda, es de que nosotros queremos, o sea, no nos quedamos con lo que te dicen. ¿Quieres investigar, leer? A ver, bueno, sí, pero ¿qué pasó, no? Yo siempre pensé que como mis papás tenían esas discusiones, yo no quería lo mismo, ¿no? Y que quería una pareja atea, o sea, que quería alguien que compartiera mi mismo punto de vista, porque si me casaba con un católico iba a ser muy difícil la convivencia, o sea, no iba a ser armónico. Entonces, Osiris, mi esposo, es antropólogo, también es ateo, y pues decidimos que así ya no le vamos a meter ninguna idea atea ni religiosa. Mi hija tiene alergias y no la hemos bautizado y no la vamos a bautizar hasta que ella decida qué quiere hacer. Mi abuela lo asocia que como no la hemos bautizado es por eso que tiene alergias, que es muy latosa, entonces si la bautizaríamos estaría como que sana y bien, ¿no? Mi papá también a veces como que influye en la forma de las ideas, ¿no? Cielo, muerte, ángeles, demonios, ¿no? Y pues yo creo que eso a una niña tan pequeña, 4 años, no es necesario que lo sepa. Hay que darle como que algo más concreto, no tendencioso, ¿no? Con una tendencia a alguna religión o alguna idea ya que él tiene preconcebida. No es lo más grave. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Escuchamos este otro testimonio interesante donde también, bueno, pues hay
respeto en las posiciones de la familia. Y bueno, aquí tenemos a Roxana. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, ¿qué tal, Cris? Bienvenida, qué gusto Gracias. tenerte por aquí. Oye, cuéntame, ¿tú cómo viviste esto? ¿Tú tenías una religión y fuiste expulsada? Sí, pues justamente el testimonio de mi vida es todo lo que desde que inició el programa es el ejemplo perfecto de lo que ha sucedido desde que yo tengo uso de razón. Yo fui criada como testigo de Jehová. Cuando cumplo 15 años yo me bautizo como testigo de Jehová y a los 18 salgo expulsada de esta congregación. ¿Por qué te expulsan de la A congregación? mí me expulsan por mentir. Yo me enamoré de un chavo que estaba ahí en la congregación, pero él desafortunadamente seguía exactamente y correctamente los lineamientos de la religión, y entonces le hacen un comité judicial. Este comité es el que se encarga de expulsar a las personas, es un grupo de ancianos de la congregación que hace esto. Entonces, cuando a mí me llaman para ser testigo en este comité, pues yo empiezo a decir, por estar despechada, empiezo a decir un montón de mentiras acerca de qué hicimos él y yo. Entonces, pues me llaman a comité y me dicen, pues por fornicación te vamos a expulsar. Pero dije, no, es que mentí. Entonces, por mentir, me expulsaron. Entonces, pues de todo salí expulsada. O sea, no hubo salida. Por cualquier motivo te iban a expulsar. ¿Esto hace cuánto tiempo fue? Yo tenía 18 años, tengo 33. Entonces, sí fue muy fuerte, es muy difícil esta parte, porque cuando uno es expulsado, lamentablemente existe esta parte de la violencia emocional, porque cuando uno es expulsado de esta congregación, a uno le aplican la ley del hielo. Completamente toda la gente de la congregación te deja de hablar inmediatamente, inclusive tu familia te quita de en medio, te dicen tú ya no puedes estar aquí. Entonces, ¿A tu familia te refieres a tu mamá, tu papá, sí, tus mis hermanos? Papás, mi mamá, todo el mundo te hizo a un lado. Exactamente. ¿Y cómo te sentiste de eso? ¿Cuál era el argumento de ellos? Pues justamente ellos tienen varios textos bíblicos en donde viene recalcado que la persona que esté fuera de la congregación no se le tiene ni siquiera que comer con uno. Entonces yo a los 18 no sabía nada del mundo afuera. Entonces cuando yo salgo, mi papá me dice, desde aquí prácticamente dejaste de ser mi hija. Pues yo caí en una depresión muy fuerte, me salí de mi casa. Yo ya lo trabajé, ya lo superé, porque antes así lloraba cuando lo contaba. ¿Cómo no? Si me lo estás contando y tengo yo ganas de llorar. Pero justamente, inclusive yo caí en una depresión tan fuerte que quise quitarme la vida, pero afortunadamente por algo estoy aquí y yo tengo esto de la resiliencia, y entonces yo lo trabajé, ahora ya he perdonado todo esto, y pues bueno, ahorita estoy feliz con mis 2 gordos, por eso estoy aquí en esta vida. O sea, ¿tú te casaste? Ahora, sí. Yo después de esto yo inicié una relación codependiente destructiva, porque justamente yo sabía vivir en violencia, entonces yo me relacioné con alguien destructivo. Pero y gracias a eso pues tengo a mis 2 gordos, pero después ya salí porque dije yo no soy para violencia, volví a trabajarlo en terapia y ahora estoy felizmente con mi esposo, con mis hijos, y nosotros no practicamos ninguna religión, pero sí tenemos valores. Esta parte que decía Esther, de que no por salirte de una religión quiere decir que no vas a cumplir con valores. Nosotros tenemos el valor del amor, del respeto, de la inclusión. No estamos fuera de valores, aunque no seguimos una religión. Oye, ¿ves a tu familia? Ahorita ya tiene 3 años que no convivimos para nada. Yo decidí poner tierra de por medio cuando trabajé el lado de la violencia, porque sabía que era violencia emocional, el chantaje por la culpa y que yo regresara. Entonces estos chantajes de que mi mamá, si no me quieres, entonces vas a regresar, y cosas como estas, aunque sí ha sido difícil para nosotros porque pues mis hijos no tienen asociación con sus abuelos y ha sido difícil, pero ahorita lo estamos considerando, tal vez se pueda hacer con ciertos límites, pero sí ha sido una situación muy fuerte y difícil. Híjole, muchísimas gracias. No, gracias Qué a ti. importante tu testimonio. ¿Quieren comentarle algo? Fíjate que a mí me parece que ninguna filosofía de vida que te lleve al suicidio y que utilice de por medio la agresión, la coerción, el chantaje y que pisotee el derecho humano de los demás puede ser una filosofía que le llamemos religión, que es lo que decíamos, toda religión, este es el ejemplo perfecto de que decíamos que toda
práctica religiosa carente de un fundamento ético. Ninguna filosofía de vida que pisotee el derecho del otro se puede llamar religión. La práctica del anatema en determinados grupos religiosos no es muy común. Los testigos de Jehová y otras comunidades, incluso no cristianas, son las que lo practican y efectivamente tiene todos esos efectos dañinos. No, y ustedes, hablaban acerca de la muerte, pero aquí te matan en vida. Así o sea, es, no te tienen claro. que matar y salir y por el nombre de Jehová, sino que te matan en vida. Pero te llevaron casi a la muerte, que es Por lo mismo. supuesto, es que una de las cosas que más nos duele a nivel humano es la exclusión. Que nos excluyan de un grupo, porque es esto que ustedes decían, Te quedas la sin nada. importancia de la pertenencia, ¿no? Entonces, pertenezco a este grupo y de repente, ¿a dónde pertenezco? Así es. Roxana, muchísimas gracias. Rosa, ¿quieres decir Sí, algo, yo Roxana? quisiera decir que independientemente de la religión que practiquemos, tenemos siempre que ejercer el supremo criterio de la razón con la que hemos sido dotados. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de Dios es el que puede favorecer la discriminación, el no hablarle a una persona, el no ayudarle, simplemente porque es diferente a mí? Entonces yo creo que sea cual sea la religión que practiquemos, tenemos que ejercer el criterio para decir, esto que me están enseñando, esto que me están promoviendo, ¿va en favor de la vida? ¿Va en favor del amor? ¿Va en favor de los valores? Del ser humano. ¿O los contradice? Claro. Y si los contradice, pues yo tengo que cuestionar qué me están metiendo en la cabeza, hacia dónde me están llevando. No debemos nunca de tener una obediencia ciega hacia nadie, porque eso es lo que conduce fácilmente al fanatismo y lo que conduce a la destrucción. Entonces yo creo que tu ejemplo nos hace cuestionarnos a todos hasta dónde debemos siempre de conservar esa capacidad de decir, este dice que cree en Dios, pero me está diciendo que Dios me prohíbe ayudar a alguien que no pertenece a mi grupo, ese no puede ser el verdadero Dios. El Papa Francisco el año pasado convocó a un congreso sobre la familia y fue prácticamente un congreso interreligioso porque hubo autoridades de todas las religiones y él dijo algo muy interesante que respondería o avalaría esta opinión de Rosa. Él dijo que hay que interpretar el evangelio, no hay que interpretar la religión de acuerdo al código canónico, sino que hay que interpretar el código canónico de acuerdo al evangelio. Es que yo creo Es que decir, la clave está cuando pones la nada más que religión. nos acaba de explicar Sí, que eso, nos lo aclare. Es decir, no los ritos o las normas secundarias son más importantes que el principio fundamental, que en este caso sería el amor al prójimo. Es Entonces, decir, tienes que conducirte con ese amor al prójimo siempre, aunque cometa errores, aunque esté mal. O sea, en este caso, poniendo el ejemplo, o sea, sus padres debieron de abrazarla a pesar de... Sí, o sea, pero la dieron al anatema, o sea, ni siquiera puedes hablarle, ni siquiera puedes comer con ella, no puede vivir en tu casa, o sea, es una práctica falta de amor. Lo que está diciendo total de amor. Efrén en una oración es cuando tú pones la religión por encima de la persona o la persona por encima de la religión. Claro. Sí. Sandy, aquí quiero compartir el comentario de Carla Pérez, porque dice, yo soy católica y me casé con un hombre testigo de Jehová, porque estábamos hablando de esto. Cuando lo conocí no sabía sobre la religión que profesaba y porque él había estado ausente de su congregación. Cuando nos casamos tuve problemas con su mamá porque quería que dejara mi religión para cambiarme a la suya. Llevamos 4 años juntos, tenemos 2 hijas, he intentado ir a su congregación para que sepa que también me interesa lo que él está practicando, lo que él vive, sin dejar a un lado la mía. Y ella nos dice, nuestra relación se ha fortalecido porque respetamos nuestras creencias y creo que lo que funciona en una familia interreligiosa es el respeto de cada persona. Claro, importantísimo. Y bueno, pues por aquí tenemos a Juan Manuel, nos queda muy poquito tiempo, así es que regresando retomamos algunos otros testimonios que tenemos, pero tienes una llamada más, Sandy, para que ya salgamos con Leo, esa, por tenemos favor. muchos comentarios del Facebook. Nos hablan sobre qué piensan de educar distinto a los hijos y aquí lo más importante es el diálogo y respeto. Concuerdo con que en el testimonio que una persona puede llegar a ser totalmente irrespetuosa y sobre todo el problema, dice, empieza cuando hay que criar a los hijos. Ahí es donde la mayoría concuerdan en que empiezan las verdaderas diferencias. Aquí también Oscar Díaz nos dice que él ha viajado por todo el mundo y ha tenido la oportunidad de conocer las diferentes religiones, pero que él se queda pues con las creencias de la religión católica. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el testimonio y la gente que está aquí en el foro.
Como todos los martes, le vamos a presentar las fotografías de las personas que desafortunadamente han desaparecido de sus hogares o se encuentran lejos de sus seres queridos, para que por favor presten mucha atención si los reconoce. Si cree que puede aportar un dato, por pequeñito que sea, no dude en comunicarse a los teléfonos que están apareciendo en sus pantallas para que nos brinde esta información y logremos, como sucedió hace unas semanas, logremos que una de estas personas regrese con sus seres queridos. Así es que le voy a presentar primero la fotografía de Roberto Estrada Ceja. Él se perdió en Plaza Forum, en la delegación Cuauhtémoc. Esto sucedió el 27 de diciembre del 2014. Ahí estamos viendo la fotografía del señor Roberto Estrada Ceja. Por favor, si lo reconoce, aporte la información que usted crea conveniente y que, bueno, pueda ayudar a que se reencuentre con sus seres queridos. Ahora le voy a mostrar otra fotografía. Es de Johan Aarón Navarrete Rivera. Él se perdió en Avenida Emiliano Zapata, número 46, en la colonia Santa Anita Centro, en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México. Este pequeñito se extravió desde el 24 de diciembre del 2014. Le repito su nombre, Johan Aarón Navarrete Rivera. Una fotografía más que vamos a ver es la de Alan Gameliel y Benjamín Ariel García Cortés. Ellos se extraviaron en la calle Chichimecas sin número de Ciudad Azteca. Esto está en el municipio de Catepec, en el Estado de México, y sucedió desde el 5 de enero del 2015. Ambos, Alan Gamaliel y Benjamín Ariel García Cortés, están desaparecidos. Y le voy a mostrar una última fotografía que es de José Luis López Corella. Él se perdió el 17 de diciembre del 2014. Si logra reconocerlo, si le parece que tiene algún dato, reconoce que está cerca de donde usted se encuentra, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Esto sucedió, le digo, desde el 17 de diciembre del 2014, que José Luis López Corella está extraviado. Vamos a ver ahora un resumen de lo que se ha dicho en el tema de hoy de familias interreligiosas y también después vamos a ligarlo a un testimonio que va a complementar todo lo que estamos diciendo y regresamos también con el público, que hay muchos testimonios más. Un diálogo muy diáfano, muy transparente, muy claro, previo a que haya una relación en firme, en donde se exprese en ese diálogo el mutuo respeto y se lleguen a los acuerdos. El problema real se va a presentar cuando lleguen los hijos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Los niños necesitan orientación religiosa, necesitan aquello que los padres hayan elegido para darles un camino de pertenencia que tiene como propósito desarrollar la espiritualidad. Creo que uno de los peores errores que hoy se comete es, bueno, cuando crezca que él elija, ¿no? ¿Cómo va a elegir lo que no conoce? De todas maneras, cuando crezca, va a elegir. Claro. Todo ser humano necesita este sentido de pertenencia a un grupo y todo ser humano necesita una razón y una explicación cuando le suceden las cosas. La religiosidad nos ayuda a crear un sentido profundo de lo que es un ser superior. Rescata psicológicamente al individuo en muchas ocasiones de las fuertes crisis. Es mucho más sencillo llegar a acuerdos con un no creyente que con una persona que tiene creencias firmes y que son completamente diferentes en algún sentido a las mías. A diferencia de la religión, el amor sí es ilógico. A veces pueden tener más peso cuestiones culturales que cuestiones religiosas. O sea, no es nada más una práctica religiosa. La religión es solo una forma de vida. Tengo una amiga que me llevó a una iglesia cristiana, entonces es nuestra amiga en común de Alexis y mía. Entonces la conocí y empezamos a ser amigos. Y ya después de un tiempo, después de como 2 años ya de amigos, pues empezamos nuestra relación. Cuando conocí a Fanny, me gustó mucho su cabello negro, me gustó mucho su sonrisa. Yo realmente ignoraba los problemas que él tenía en los conflictos que tenía con respecto a la religión. Entonces, después de que éramos amigos y todo, me enteré mucho tiempo después de que ya no él era cristiano. Entonces, sí, me agarró de sorpresa. Con respecto a la religión que yo creo, normalmente dicen que es mejor tener a alguien que practique tu misma religión. Sin embargo, en la Biblia también mencionan que uno puede tener a una persona que no crea, pero que respete la forma de pensar de uno. Yo siempre le he dicho a Fanny de que si un día veo de que ella se empieza a alejar o empieza a dejar sus ideales, voy a ser el primero en decirle que vuelva otra vez a ellos. Sí, hemos pensado
llegar a casarnos. A mí sí me gustaría que fuera en mi iglesia. Realmente no tengo tanto problema en casarme con ninguna religión, pero yo lo que sí me gustaría hacer, si es que me llego a casar con ella, es pues que sí se cumpla hasta que la muerte nos separe. A mí me gustaría compartir esta bendición que tengo con mis hijos. Sin embargo, tampoco puedo castigarlos o decirles, no, no puedes hacer esto. Ellos también aman a su padre y sería también su ejemplo, ¿no? Por algo sería. Entonces, en lo posible haría por lo que, lo que pueda para que pudieran estar en la religión. Si no, pues, es su decisión. También tengo que respetarlo. No se puede imponer las cosas. Bueno, pues qué interesante escuchar a estos dos jovencitos que de alguna manera pues sí están de acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, ella dice, yo me quiero casar por la iglesia y él dice, bueno, yo quiero hasta que la muerte nos separe, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen como algo ahí en común. Pero Ya lo están hablando desde ahora que son novios, que es lo que comentábamos también al principio, ¿no? Claro, ponernos de acuerdo desde un principio. Importantísimo. Y bueno, tengo conmigo aquí a Juan Manuel. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Qué gusto tenerte por aquí. Estás? Oye, tú te casaste con una persona con una religión diferente. Platica. Sí. Mire, yo soy espiritualista, me casé con una católica. Cuando platicábamos, convenimos ambas creencias y acordamos que después de casarnos, a la persona que viniera con nosotros, que sería un hijo o una hija, trataríamos de manejar cuestiones morales básicas. Tendríamos que enseñarles el principio del amor, porque realmente, como dijo Cristo, que deberíamos de amar a Dios por sobre todas las cosas y al hermano y semejante como sí mismo, y creemos que de allí parte todo. Entonces tratamos de convivir hasta que ella llega, porque no llegó el primer año, llegó hasta los 6 años después. Impartimos el cariño, el amor, la caricia, y fue el principio fundamental en la hija, porque fue una hija. Las caricias, cuando ella entra al kinder, ella cuando quiere abrazar a sus compañeros, los compañeros la avientan y dicen, no, yo no quiero eso, y nos cuestiona ¿por qué me rechaza? Pues porque ellos fueron educados de manera diferente. Entonces la hija crece. En esos principios en la casa no había groserías, no había malos ejemplos, y finalmente la hija crece, pero yo tratando de enseñar esta situación y ella también, la hija decide no aceptar ninguna de las dos y le preguntamos por qué, pero ella no responde, ella no tiene el diálogo de decirnos porque no me gusta o porque sí me gusta, simplemente es el silencio. Y ¿a qué edad ustedes se lo preguntan a ella? Pues más o menos como a los 13, 14, 15 años empezamos a cuestionar esa situación del por qué no. Porque ella, ahorita a ver qué nos dicen los especialistas, pero tal vez ella estaba muy chiquita. Oye, dices que ustedes sí lo platicaron antes de que ella llegara. Sí. O sea, sí decidieron, no le vamos a poner ninguna religión, pero sí en valores morales. Sí, claro. Y entonces, y después a los 15, 13, 14, sí la cuestionan. O sea, la cuestionamos en el sentido de que nos platicara ella qué piensa, qué siente, qué desea con respecto a los valores, a la espiritualidad, a lo que ella quiere. Oye, a ver, un poco dicen, se oye una voz por ahí que dice, a ver, es muy Fue joven. mía. Lo que pasa es que a los 13 años una niña está ejecutando toda la búsqueda por su identidad propia, con su cuerpo, con sus cambios físicos, con sus emociones, y es muy difícil que una niña a esa edad pueda dar una percepción tan abstracta como un proyecto de vida y qué quiere cuando todavía no sabe qué quiere de sí misma, ¿no? Pero la situación aquí era, dime qué pasa dentro de ti para reorientar una situación. Pero ¿sí? ¿qué pasa si lo que pasa dentro de ella siente que se contrapone con alguno de ustedes dos y le da miedo lastimarlos? No, porque le enseñamos a platicar, a decirnos las cosas por muy crudas que fueran. Porque yo soy médico y yo le hablé de la vida, sí, tal y como es, a lo mejor un poquito cruda porque el mundo es muy crudo. Y yo lo he estado escuchando aquí, la diversidad de opiniones y discrepancias entre todo. Y yo le enseñé, hija, mira, en la vida no es fácil. Te vas a encontrar gente que tiene situaciones que son coherentes con la vida, con lo que tú piensas, pero también te vas a encontrar
en el sentido opuesto, porque tenemos muchas religiones para odiarnos los unos a los otros, pero muy poca para amarnos. Claro. Sí. Oye, ahorita que Esther te dice que posiblemente ella en ese momento, ahorita ya tiene 21 años, pero en ese momento haya tenido poca edad para tomar esa decisión, ¿podría ser que eso haya sucedido? Digo, tal vez más adelante ella... Sí, después ella lo que hizo fue empezar a tener un diálogo, pero fue muy corto, o sea, yo sé que son Más seres... adelante, ¿a qué edad? A los 18, a los 20. Okay. Yo sé que son seres en evolución, en aprendizaje, que vienen a nosotros porque quieren aprender, porque necesitan, pero si nosotros no tenemos la suficiente valentía para enterarlos y educarlos de una buena manera, pues no serán los hijos que nosotros queremos, siempre van a tener grandes dificultades y serán los mismos padres que nosotros fuimos con ellos. Esther, a estas edades, ¿no? Que son 13, 14, que es cuando están como en todo esto de la rebeldía, etcétera. En ese momento hay que reforzar todos estos valores, las creencias morales, las creencias religiosas. Es uno de los momentos más importantes en donde se reedita la personalidad del niño y en donde este tipo de cosas son muchas veces los protectores de adicciones, los protectores de confusiones, porque los niños necesitan límites y contención, y este tipo de esquemas espirituales o religiosos los contienen mucho de hasta dónde sí y hasta dónde no. La religión por sí misma, bien aplicada, es un excelente control de impulsos y regulador de emociones, cosa que les viene muy bien. Ok. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Si me dejas pasar por acá con Adriana. ¿Cómo estás, Adriana? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado y dar la oportunidad de compartir esto. A ver, compártenos, por favor. Básicamente aquí me ha permitido reforzar algo que siempre he creído que es fundamental y que son los valores, y que los valores pues nacen en casa y ahí es donde se profesan. Nosotros tuvimos la situación de que mi hija a los 17, 18 conocí a una persona. Nosotros somos miembros activos de una congregación que se conoce como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y el mundo la conoce como mormones. Entonces, donde sí efectivamente les fomentamos pues la fe en un ser todopoderoso. Mi hija decide relacionarse con una persona que vive, pues no puedo decir que un culto, pero una ideología creyente de la muerte. Fue un impacto porque... O sea, él cree y venera la Santa Muerte. Ajá, ajá. Incluso, pues, mi hija decide tomar esta parte. Nosotros, como familia, pues tuvimos que trabajar en lo que se le fomentaba. No podíamos en ese punto ser incongruentes siempre les hablamos del respeto, del valor, de que la persona se le ama con lo que trae, no por lo que pueda aportar, sino por quién es como ser humano. Y entonces cuando encuentra a esta persona, ustedes tenían que respetarlo para ser congruentes. Pues sí, porque entonces íbamos a caer en esa parte de, pues soy... decían aquí, no soy religiosa o creo en esto, pero como esto es algo que interfiere con mi plan de vida, pues deja de ser bueno, ¿no? Entonces tuvimos ¿Ella qué edad tenía en ese momento? En ese entonces tenía casi 18. ¿Y hoy qué edad tiene? Ahorita tiene 27. ¿Y sigue con esta persona? Sí, sí. ¿Y los dos son fanáticos, bueno, no fanáticos, creen en la Santa Muerte? Creen en eso, aunque... ¿Ella renunció a las creencias que ustedes les...? Sí, aunque aquí, digo, crea un poquito de... Cuando ellos se casan, yo llego a su hogar y pues lo primero que veo fue una imagen de la Santa Muerte y con un altar, con ciertas cosas que les ponen como para venerar, ¿no? Pero por otro lado hablan de, pues hay que bautizar a los niños, que haga su primera comunión, toda esta situación, ¿no? Entonces, pues fue una bomba y fue una cuestión de hay que respetar, hay que adaptarse, hay que conocer. Oye, ¿y ellos a ustedes los respetan? Totalmente. Totalmente. ¿Cuántos hijos tienen ellos? Tienen 2, una niña, un niño, y realmente hemos trabajado esa parte de, pues, la familia antes que otra cosa, el amor, el respeto, porque te reitero, ¿no? Siempre se les formó en esa parte con valores, con el respeto hacia la persona, independientemente de su creencia. Y sí ha sido un reto, porque incluso ahora los niños de repente a mí me dicen, yo quiero ir contigo, yo quiero hacer lo que tú vives y yo tengo que respetar pues la mamá. Entonces yo a los niños, sí mi vida, cuando tú quieras, mientras mamá no lo permita, ¿por qué?
es esta parte en la que a mi hija se le fomentó con respeto. Claro. Y no podría yo actuar de otra manera, aunque como ser humano que puedo cometer errores, desearía poderle decir, oye, ¿qué te pasa esto? ¿Estás mal o corrige? No puedo. Simplemente debo de mantenerme en lo que siempre se le fomentó, que son los valores y que creo que es la parte esencial del ser humano. Muchísimas gracias. Qué interesante, Gris, porque también es lo que muchas personas nos están diciendo, esta parte de la tolerancia, de predicar con el ejemplo, ¿no? Aunque yo no esté de acuerdo, pero pues mi ejemplo es el amor, es el respeto. Nos dice Vicky Booth, si mis hijos crecieron dentro de una religión católica, en la medida que se fueron haciendo jóvenes, se volvieron muy cuestionadores de la institución como iglesia y ahora ya no son practicantes. Sin embargo, son jóvenes con grandes valores éticos y lo más sorprendente es que ellos nos hicieron a nosotros como papás cuestionarnos la religión al grado de que nos convencimos que efectivamente existe un Dios para todos, lo que comentaba Rosa Argentina. Y dice, cada quien la vivimos a nuestra manera, pero para nosotros la espiritualidad es lo más importante y más importante que la práctica de alguna religión. Y nos comenta, las buenas y mejores personas no necesariamente son las más religiosas. Exactamente. A ver, por aquí tenemos también a Lilia. Lilia, ¿cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz, era mi sueño algún día estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. De muchos años, y pedí a Dios que el día que me jubilara, que me permitiera, porque no me iba a perder una plática de diálogos en confianza. Tengo añísimos escuchándolos y me encanta la doctora Rosa y todos ustedes. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Pero bueno, ahorita vamos a ir a un corte, pero vamos a adelantarle al público. Perfecto. Tú te divorciaste justamente. Estoy separada desde hace más de 20 años, sí. A mí todas estas, bueno, yo nunca he sido religiosa, sinceramente. Yo me crié con una abuela regiomontana, nada más creía ella en la Virgen de San Juan y todo. Bueno, yo así le tengo un poquito de cariño, pero hasta ahí, pero no era hecho en mi camino. Siempre fui una persona muy inquieta desde niña buscando algo. Con esto nos vamos a quedar, vamos a ver qué estaba buscando, regresando de este corte. Quédate con nosotros. Gracias. No se pierda el programa del día de mañana porque va a estar muy interesante. ¿Usted cree que las emociones pueden llegar a enfermar, pueden llegar a dañar nuestra integridad física? Si acumulamos ciertos dolores, ciertos miedos o temores, podemos llegar a somatizar. ¿Sabemos acaso bien qué significa este término, somatizar? No se pierda entonces el programa del día de mañana. Vamos a continuar. Vamos con un resumen, Gaby. Bueno, vamos con un resumen, pensé que ya había pasado hace ratito, vamos con un resumen y regresamos porque todavía tenemos testimonios en el público, se nos quedó pendiente la señora que nos estaba comentando. Los hijos de familias con una religión tienen mejor adaptabilidad en el entorno social y tienen incluso mejores calificaciones. A mí el Islam no me brinca por ser lejano, a mí me brinca por su terrible contradicción con su propio libro, que es el Corán. Y hoy encontramos en el Islam cosas que atentan contra la vida, de pensar que mi hija se case con un islámico por el trato a la mujer, no por la religión. Dios es uno y es el mismo para todos los seres humanos. Tampoco me pareciera que es una religión de violencia, ¿no? Es decir, hay más escrituras en el Corán a favor de la paz que en la propia Biblia. El chiste es que en el momento en que cruzas la línea de una religión hacia el fanatismo y hacia la doctrina, eso ya no es religión. Cualquier religión y cualquier filosofía de vida que interrumpe el derecho propio, la paz, la salud, el bienestar y la vida de otra persona es fanatismo. Eso no tiene nada que ver con religión y es ahí donde se transgiversa todo y empezamos a matar en nombre de la religión, pero no es en nombre de la religión, es en nombre de una creencia sin sentido. En el Islam se puede apedrear a una mujer por sospecha de infidelidad. ¿Solo sospecha? Solo sospecha. Y no se le toca un pelo al hombre. La religión debe tener un núcleo ético y el no cumplimiento de ese núcleo ético... Independientemente de la religión que practiquemos, tenemos siempre que ejercer el supremo criterio de la razón con la que hemos sido dotados. No debemos nunca de tener una obediencia ciega hacia nadie, porque eso es lo que conduce fácilmente al fanatismo y lo que conduce a la destrucción. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como les decía antes del corte, nos quedamos platicando aquí con Lilia,
que ella nos va a platicar qué fue. Tú dices, bueno, yo era como libre pensadora, Siempre. estaba en búsqueda. En la búsqueda y sigo Ajá, en la búsqueda. Y actualmente estás en la metafísica, me comentabas. Sí, yo pertenezco a Unity School, es una escuela de Estados Unidos, sí, que está en Kansas, Missouri. Y allí fue donde yo sentí que estaba en el lugar que necesitaba estar, donde despejé todas mis dudas. Sí, porque yo no entendía nada de religión, en absoluto. Entonces, aquí, en esta escuela, aquí fue donde yo encontré la paz, la tranquilidad, las respuestas a todas mis dudas, Cristina. Ajá. ¿Sí? Y dices que, bueno, a raíz de esto, bueno, eso te ayuda también, pero tú tienes una ruptura justamente con tu pareja, con tu esposo, Sí. que ahorita están separados, pero justo por ideologías diferentes. Muy ideologías totalmente diferentes. Él se burla de mí y bueno, pues el que yo diga somos únicos e irrepetibles o que yo hable de que hay una energía superior, siempre está dando contras, bueno, ¿dónde está? Pero si tú no la ves, etcétera. Entonces digo, bueno, yo a cada momento veo que hay una energía superior y me consta desde el momento que me levanto, que despierto y abro los ojos, flexiono mis rodillas para levantarse y dices, es un milagro, estoy viendo los pájaros, los árboles, etcétera. Tengo una mentalidad abierta, digo, puedo pensar, soy millonaria, sinceramente me siento millonaria en vida, en salud, en amor, en paz, Cristina. Aquí encontré realmente en este movimiento Unity, que Luis Hay habla por ahí en algún libro de Unity, creo que ahora ya es Unity. Sí, el doctor Miguel Ruiz, de los Cuatro Acuerdos, mi respeto, lo conozco, y también Deepak Chopra, ellos van a fortalecerse ahí en este lugar a donde yo pertenezco y tengo más de 20 años aquí, una escuela que se fundó hace 21 años, yo fui de las fundadoras. Claro. Y Oye, he crecido y me ha ayudado también para mi familia, para mis hijas. Claro, y bueno, sí, pasa muy común, ¿no? De repente también, pues, al final de la vida o más adelante en el camino, después de, no sé, 20 años de matrimonio o algo, a veces se separan también por ideologías diferentes que van Porque encontrando en el camino, ¿no? Es un momento del matrimonio donde quieres trascender y donde te das cuenta, es el momento más importante donde puedes estar feliz y en paz, o tu vida ser un infierno, y es en el momento en que te empiezas a cuestionar todo lo que hiciste en tu vida y hacia dónde vas y qué quieres dejar de legado hacia tus hijos. Por eso tan importante ese momento también. Claro. Yo quisiera agregar algo. Sí, por favor. Es muy importante, ¿te casas para qué? ¿Para satisfacerte a ti mismo o amas a la otra persona y te casas para satisfacerla a ella o a él? Entonces tienes que darle respeto, tienes que darle amor, tienes que, en todo caso, apoyar sus convicciones. Cuando no pasa eso, hay una falla gravísima en el matrimonio, ¿no? En este sentido quisiera leerles el comentario de Margarita Mendoza, precisamente nos habla de su matrimonio. Dice, agradezco al programa tan interesante, mi esposo es judío, pero él me recibió con 2 niños y mi mamá me dio protección y sustento después 8 hijos. Uno de sus lemas es que tienes que ser creativo, proactivo y productivo. Siendo de diferentes religiones, yo dejé el catolicismo, después me volví miembro de la iglesia mormona. Mis hijos realizando sacerdocio y mis hijas como misioneras. Pero las bases que mi esposo nos dio fueron el respeto, su protección y por ende mis hijos. Y mucha sabiduría. Quiero hacer público mi agradecimiento a mi esposo, nos dice, y las últimas palabras de mi madre fueron, cuida a ese muchacho. Así que bueno, pues ahora tiene 26 nietos y 16 bisnietos la mamá. No, pues sí. Sí, fue proactivo. Fue proactiva y productiva, ¿eh? Creativo. Eso que ni que. También. Muchísimas gracias por el comentario. Muchísimas gracias, qué lindo comentario. Exacto. Y bueno, aquí tenemos con nosotros a Xochitl. ¿Cómo estás, Xochitl? Hola, muy bien. Feliz de estar en su programa. Mis padres, en mi experiencia, mi madre es católica, mi padre fue de libre albedrío. De pequeña, nuestros hermanos y yo fuimos creados obviamente por el catolicismo, el bautizo y todos los rituales, pero nuestro padre siempre nos dijo que nosotros teníamos que ver qué era la religión, o sea, no nada más quedarnos con una idea,
sino comprobar. Afortunadamente, dentro de la familia que tengo tíos que son mormones, testigos de Jehová, cristianos. Entonces, nos han invitado a sus religiones a ir y participar. Y obviamente, como niños, tú ves qué es lo que hay. En la actualidad tengo un hermano que él está educando a sus hijas igual, con la misma convicción, que las niñas cuando crezcan, en el determinado momento que ellas decidan yo quiero ser budista o quiero ser católica o cristiana, obviamente los va a dejar ser. Entonces, ¿Tú qué decidiste? Yo soy católica, pero también me gusta mucho escuchar a los cristianos. Los cristianos, lo que a mí me gusta es ayudar al prójimo, la verdad es su filosofía, una parte de los valores que tienes es ayudar al prójimo. Sus cantos también son de agradecimiento hacia alguien superior. Entonces, la ideología que yo tengo es que arriba de mí siempre hay alguien superior. ¿Tú estás casada? No. Ah, ok. Soltera. Por eso nos comentas de tu hermano, que él siguió ese ejemplo. Ese ejemplo. Y en medio de este ejemplo, ¿ustedes mantuvieron los valores universales que Rosa nos dijo que eran tan importantes? Sí, claro que sí, que es el respeto, y obviamente respetamos a cada uno de nuestros tíos, que hay una variedad en nuestra familia. Y obviamente pues también nos interesa porque así te vas haciendo una idea y no te encierras en un solo concepto de que los católicos son así, sino que ves realmente cómo son también los cristianos y los testigos de Jehová, bueno, pues esto es una de las cosas ideales que nos estaban diciendo. Por supuesto que podamos ver las diferentes opciones y entonces después tomar una decisión. Sandy, por favor, un poco adelante. lo que nos decía una persona que nos llamó y compartía que ha viajado mucho y ha tenido la oportunidad de conocer las diferentes creencias en todo el mundo, y pues eso le ha permitido también tomar una decisión. Tengo una pregunta que me parece importantísima, si nos pueden ayudar. Edgar Cervantes dice: me gustaría que me ayudaran, me separé de mi esposa y tenemos una hija en común, tiene 5 años, ella se volvió testigo de Jehová, yo soy católico y me preocupa la manera como somete a mi hija inculcándole miedo. ¿Qué puedo hacer legalmente o de qué forma puedo limitar esto que está sucediendo con mi hija? ¿Qué le dirían? Que se acerque por dónde empezar. Bueno, primero habría que ver los términos de la separación y cómo quedó la cuestión de la patria potestad. Y segundo, él sí tendría, bueno, yo le recomendaría que se acercara a algún grupo o alguna institución en la que le pudieran orientar y sobre todo, digamos, poder sistematizar la forma de encontrar soluciones a ese aspecto. No, yo iba a mencionar que creo que Efrén, por el contacto con las instituciones que tiene, es la persona más idónea para responder la pregunta. Yo creo en lo personal que cuando un matrimonio se separa, tenemos que respetar realmente cuando está la patria potestad en manos del otro, y nosotros con el ejemplo es como vamos realmente a llevar un mensaje profundo. Algo que sí me gustaría añadir por los testimonios que se han dado, yo creo que para que realmente los matrimonios interreligiosos funcionen y puedan funcionar bien, tenemos que respetar, pero para respetar hay que conocer. Y desafortunadamente la mayoría de nosotros no nos abocamos a conocer otras religiones. No nos abocamos a penetrar en cuáles son sus principios, cuáles son sus orígenes, qué es lo que proponen, cuáles son los valores fundamentales, ¿no? Por ejemplo, oímos con frecuencia que Cristo dijo que hay que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bueno, no lo inventó Cristo, está en Levítico 19:40, que es uno de los 5 libros de la Torá judía, porque Cristo fue judío. Entonces, a veces no nos damos cuenta lo mucho que nos relaciona a todos, lo que sí nos une. Yo creo que es importantísimo que de ahí vamos a partir. ¿Qué es lo que me unifica a ti? ¿Qué es lo que me une al judío, lo que me une al islam, lo que me une al budista? ¿Cuáles son los puntos de unión? Y fortalecernos desde ahí. Si lográramos hacer eso con un conocimiento más profundo, tendríamos mucho más respeto. Y eso nos llevaría a una convivencia mucho más profunda. Yo quisiera recomendar un libro, si me permites, que es de un gran teólogo llamado Hans Küng, uno de los grandes cerebros detrás del Concilio Vaticano II. Ha sido anatemizado, por supuesto, por el Vaticano, sobre todo cuando se ha tratado de volver, no en este periodo de Francisco, pero en los anteriores, a cerrar las ventanas de la Iglesia. Pero Hans Küng tiene un libro que se llama Proyecto para una ética mundial. Y la síntesis del libro es que no va a haber paz en el mundo hasta que las religiones se pongan de acuerdo.
Y nos pondremos de acuerdo cuando nos demos cuenta en ese decálogo fundamental de no matarás, no robarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Cuando nos demos cuenta de que todo eso está inserto en todas las religiones, entonces podremos llegar a un diálogo tanto a nivel mundial como a nivel de pareja. Claro. Hay una teoría, muy bonito, gracias, Rosa, hay una teoría sobre la filosofía perenne, ¿no? Que es la filosofía que perdura a pesar de todas las religiones, a pesar de todas las filosofías, a pesar de todos los conocimientos, que es esta, ¿no? La que nos une a través de por supuesto, los valores universales. Pero bueno, aquí tenemos a José María. José María, tú quieres también hacernos un comentario al respecto. Sí, mire, antes que todo, gracias por su invitación. Mire, acabo de escuchar a la señora Rosa acerca de los mandamientos. Yo conocí esos mandamientos en la religión católica, pero eran con palabras huecas dentro de mi interior. Y a pesar de que sabía eso, no, yo era, pues como era agresivo, posesivo, viviendo bajo esa religión. ¿Y cuando decido yo, digo, en la búsqueda de algo, de quién soy yo, empiezo a leer las Santas Escrituras y encuentro, a base de varios años, encuentro el gran mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma. Yo digo, bueno, ¿por qué? Yo le preguntaba a muchos hombres que conocía o X, no, pues porque Dios te creó, debes amarlo. Y no me sentía satisfecho con esa respuesta. Tuve que consultar al ser espiritual. Y me doy cuenta por qué se debe amar a Dios sobre todas las cosas. Y en mis oraciones le pedí yo a Dios, Señor, no permitas que mi esposa y mis hijas me amen más a mí que a ti. Porque si cometen el error de amarme más a mí que a ti, serán esclavas de mis deseos y caprichos. Serán cómplices de injusticias que yo le ocasiono a otras personas. Y también serán víctimas de mis injusticias por amarme más que a ti. No les permitas que me amen a mí más que a ti, mi Dios. Por eso es el error que yo tenía, que mi esposa me amaba más. Yo era... Oye, José, necesitamos, ya sabes que son los tiempos de televisión, pero ¿tú cambias de religión? Soy cristiano libre. ¿Eres cristiano libre? No, no tengo religión. Ok, tú te acercas a todas los escritos, las cosas que están, la Biblia, etcétera, y entonces decides tú, oye, y aparte me llama mucho la atención, tengo que hacerte este comentario, pero tu nombre, caray, José María, ¿qué te parece? El nombre, ¿no? El nombre justamente de los papás de Jesús. Increíble. Muchísimas gracias, José María, por tu comentario. Y bueno, Esther, te quedaste con algo que querías comentar. Sí, yo creo que no importa cómo le llamemos a alguna filosofía religiosa, mientras su principio básico sea que te proteja como ser humano, que te haga crecer como ser humano y que implique el crecimiento y respeto de los demás, porque respeto, no confundamos, que creo que es bien importante, es tolerar el que los demás te pisoteen, que de repente se llega a confundir en lo que oigo en los testimonios. Sí. Eso no es respeto, ¿no? No es respeto. Lo que va en contra de tu filosofía de vida, el permitirlo y callarte para que tu hija esté feliz, es complicidad, no respeto. Yo creo que la base fundamental es que si te hace crecer a ti y no pisotea los derechos de alguien más, es totalmente válido. Gracias, Esther. Ya como punto final, por favor. Bueno, como punto final, la resolución de conflictos es finalmente la clave de cómo vas a poder evolucionar en un sentido positivo o negativo. Y ahí es donde cuentan este tipo de acciones, si vas a hacerlo con respeto, no en respeto que sea ignorarte o burlarme, sino efectivamente, a diferencia del desprecio, sería un aprecio de lo que haces. Y quisiera puntualizar algo que dijo Rosa. Hans Kuhn nunca fue excomulgado ni anamatizado. No dije excomulgado. Dijiste anamatizado. Bueno. Fue separado del ámbito académico católico. Pero incluso el Papa Benedicto XVI desde hace varios años trató de acercarse a él. De hecho, tuvieron una entrevista. Benedicto. Tengo que darle la palabra a Rosa porque ya nos vamos y si no, no va a poder rapidísimo. En conclusión, cerrar, por favor. Yo simplemente podría decir que lo importante es que conozcamos lo fundamental, que nos abramos a todo lo que es ético, moral, a todo lo que es positivo, a todo lo que Dios nos da de vida. Y Dios es uno. Y si llegamos a la convicción de que Dios es uno y es para todos, vamos a resolver muchos problemas.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres. De veras fue un programa que disfruté enormemente. Me encanta cuando hay estas discusiones, son riquísimas para nosotros. Gracias al público. Y por favor, recuerda que la próxima semana aquí nos vemos. Me acabo de olvidar ¿Qué tiene mi hijo? ¿Miedo, ansiedad o fobia? Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.